Soy Carmen Diumacán, tengo 58 años, somos de la zona La Zaguada. Bueno, nosotros queremos que los entreguen nuestra tierra donde nosotros nacimos. Somos 5 mujeres y con el varón seríamos 6, que los nacimos ahí. Necesitamos que paisanes los entregue la tierra, que la tierra que es de la abuela y de mi mamá y del tío que siempre los decía que teníamos que cuidar esa tierra, porque esa era la tierra de nuestro abuelo, que es Francisco Ñanculeo, y de la abuela Maximiliana Lonconado de Ñanculeo. Nosotros los criamos todos ahí, todos mis primos, que en este momento, mis primas y mis primos, los que estaban más ahí, donde nacimos nosotros, que algunos fallecieron, y bueno, y el único que queda al campo es uno de los tíos, que es Segundo Ñanculeo. Después no hay más nada. Y el tío de nosotros, que sería el mayor de todos, que es Francisco Ñanculeo, que llevaba el nombre del abuelo, es el que lo mataron ahí, los trajeron acá a Viedma, que tampoco no pudimos hacer nada porque no sé, qué sé yo, no sé qué los pasó, pero todo eso terminó porque el gringo es el que hacía todas esas cosas, que trató de terminar la familia Ñanculeo. Yo vivo allá en María Cris, soy parador allá, soy mapuche, soy de la Aguara. Estamos en una recuperación acá, que Ana Sabana, las tierras de José Pesana y María Cris. Soy la comunidad de allá y somos vecinos de antes. Ellos se vinieron con un pudieron trabajar, no tenía escuela, no había laburo. A ellos no era para mantenerse ellos, la familia de ellos, eran unos cuantos y se vinieron bien a trabajar. Así estamos en eso, ahora estamos recuperando las tierras de ellos y Pesanes se van a hacer las tierras que no hay. Otro día fuimos a la oficina de tierra, la oficina de tierra vinieron, lo dejaron ahí, que decía, no comenzaron con nosotros, esperaron ahí, el hogar ahí dejaron solo, lo dejaron nosotros ahí, que van a venir a las 4, van a venir a las 5, van a venir a las 6, llegó a las 9 de noche, lo llevaron detenido, peso, vino un milico a mí, me casó el brazo. Y no tenía ningún, y nosotros no sentimos nada, no hicimos ningún reclamo de tierra, estamos reclamando la cosa que la comunidad de Mapuche María Cris. Estamos haciendo un campamento acá y estuvimos acá a la plaza y vamos a seguir peleando, que Pesanes tiene que entregar esas tierras, no son él, y él tiene animal ahí, no lo quiere sacar, ¿viste? Y a pasar venimos, los compañeros le tiraron la cheta para arriba, los tajas, discute con ellos, ¿viste? No queremos llegar a un extremo con eso. Y Diego Pesano peor, el pibe no trata mal. Y yo tengo el campo contra la costa, me renta los ticicos, camoneta. Y yo, ¿qué hago? Digo a la policía. No, dicen, usted no puede hacer. Entonces yo no soy nada,
nada de campo mío, vale, entra cualquiera y está, listo. Por ahí ha pasado otro día, me agarraron, los ticicos, me tienen una vaca, el canilao, habría cría vaca, me la cagaron matando. Y yo voy a limpiar y yo vivo eso. Yo me crié hace más de 100 años que estamos ahí. No sé un día que estamos ahí, hace más de 100 años. Y ahí conocimos a Genia, a toda la familia de ellos, aquí en un montón, no sé nosotros solos que estaban, mucha gente ahí. Y si vinieron, no había trabajo, no había nada, ¿viste? Y vinieron. No había escuela para los chicos. Ellos tienen tierra ahí, y ellos se quieren ahí. Y este le casó las tierras, que no le de las tierras. ¿Sí? Todo eso. Este hombre venía vino, pesanes, se peleaban entre ellos, ¿viste? Todo eso. Él mismo le hacía una que pelea entre ellos y yo era vecino de ahí, ¿viste? Todo eso. Yo estoy en Kiogay, y entre ellos a veces se mataba por darle vino epa. Él venía vino y hacía pelea entre ellos. Mari Pupeñi, Mari Lamuel, Mari Compuche. Manuel Barrio. Pertenezco a la comunidad de Las Aguadas, que bueno, mi familia es, mi mamá es de Humacán, también pertenezco a la familia Ñanculeo, que es mi abuela. Bueno, la comunidad está en la zona de Bahía Creek, está a 95 kilómetros de lo que es Viedma, está en lo que es la parte del mar. Bueno, desde ahí hace ya bastante tiempo se han venido mis abuelos antiguamente. Carlos Lonconao ha venido, si se quiere, protegiendo el territorio, lo poco territorio que había quedado. Mi abuelo Lonconao venía cuidando ese lugar hasta que en un momento llegó la familia Paisani, Adolfo José Paisani, a alambrar lo que es el territorio. Cuando él empieza a alambrar el territorio en el lugar, mi mamá, mi abuelo, sale a decirle que deje de alambrar porque es parte del territorio donde ancestralmente ocupaba de toda la vida mi abuelo. Cuando sale, bueno, Paisani viene a la dirección de tierra y cuenta lo que había pasado, y la dirección de tierra ya vuelve al lugar, al territorio, con ya policías. A mi abuelo lo dejan detenido 2 años y hasta que Paisani pudo alambrar y pudo hacerse de que hoy tiene título de propiedad privada. Después siguió estando la familia en el lugar y bueno, estaba Paisani, ahora está el hijo de ese Paisani, y bueno, y hoy es el conflicto con nosotros, que sigue la dirección de tierra, hoy es viviendo gente en el lugar, estando la gente en el lugar igualmente, le da una tenencia precaria, pisoteando los derechos que tenemos como pueblo, y bueno, por eso estamos hoy acá en lo que es la Plaza San Martín, enfrente de Casa de Gobierno, reclamando nuestros derechos. Sí, lo que ha hecho el ministro Di Giacomo es seguir sosteniendo a los pequeños terratenientes que tenemos acá en la zona y pisoteando y desconociendo los derechos como nosotros que tenemos también como pueblo mapuche.